Hoy tenemos un nuevo ejercicio para aplicar nuestro método de Thevenin. Entonces, tengo un circuito donde tengo una fuente de 28 y una fuente de 7 y quiero obtener un equivalente de Thevenin, pero ¿desde dónde lo quiero obtener? Desde esta resistencia que se encuentra al medio. Aquí yo quiero obtener mi equivalente de Thevenin entre mi punto A y entre mi punto B. Entonces, lo primero que voy a realizar es obtener cuál es esa resistencia de Thevenin mirada desde esos dos puntos. Resistencia Thevenin. Recordemos que era sin fuentes y sin resistencia de carga. ¿Cuál es mi resistencia de carga? En este caso va a ser mi resistencia 2, porque ahí es donde estoy analizando mi equivalente de Thevenin. Entonces, dibujo nuevamente mi circuito. Las fuentes de voltaje se convertían en un cortocircuito. Una resistencia de 4. Mi terminal A, donde estoy analizando, aquí donde tengo mi resistencia de Thevenin. Teníamos una resistencia de 1 ohm y también teníamos nuestra fuente que también es reemplazada por un cortocircuito, nuestra fuente de 7 volts. Y ahí tengo escrito mi circuito nuevamente. Entonces, ¿cuál va a ser mi voltaje de Thevenin mirado desde esos dos puntos? Este es un circuito que se encuentra en paralelo. ¿Pero cómo? Miren, esto está escrito de la siguiente manera. Lo voy a dibujar de otra manera ahora. Tengo mi terminal A y mi terminal B. ¿Y qué es lo que me dice? Entre el terminal A y el terminal B tengo esa resistencia de 1 ohm. Entonces, entre el terminal A y el terminal B tengo mi resistencia de 1 ohm. Resistencia de 1. Pero también me está diciendo que entre el terminal A y el terminal B también tengo una resistencia. Entonces, desde este mismo punto está tomada otra resistencia, que esta resistencia de 4 ohm. Y ahí tenemos nuestro circuito en paralelo. Tenemos acá nuestro R1, este es R3, este es R3 y R1. Entonces ahí voy a tener un equivalente, donde voy a tener mi resistencia de Thevenin. Entonces esta resistencia de Thevenin está determinada por R1 por R3 sobre R1 más R3. ¿Quién es R1? 4. ¿Quién es R3? 1. Dividido en 4 más 1. Esto me da como resultado que esta resistencia Thevenin tiene un valor de 0.8 ohm. Y tengo la primera parte. Ahora, ¿qué debo hacer? Calcular este voltaje de Thevenin mirado desde ese mismo punto. Entonces habíamos dicho que voltaje de Thevenin lo íbamos a calcular sin RL, pero sí voy a necesitar incluir a las fuentes. Entonces dibujo mi circuito nuevamente. Tengo mi fuente de 28. ¿Era 28? Sí, 28. 28 volts. Teníamos una resistencia de 4 ohm. Aquí voy a tener mi punto A, mi punto B, y aquí donde yo estoy midiendo voltaje de Thevenin entre esos dos puntos. Ahí tengo una resistencia de 1 ohm. Mi fuente de voltaje, esa fuente era de 7. Entonces, ¿cómo voy a obtener ahora el voltaje que estoy midiendo entre esos dos puntos? Aquí podemos ocupar el método de nodos, y donde voy a calcular, o sea, donde voy a aplicar nodos, voy a aplicarlo en este punto, porque ahí es donde yo quiero obtener el valor de voltaje. Entonces voy a decir, aquí tengo un nodo A y voy a tener un voltaje de V sub A. Pero este voltaje V sub A va a ser igual al voltaje de Thevenin. Entonces ahora tengo que plantear mi ley de corriente de Kirchhoff. Recuerden, la sumatoria de las corrientes que entran
tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, ¿qué corrientes vienen entrando a este nodo? Por el sentido de la fuente, por sentido convencional, vamos a decir que por este lado está llegando una corriente que se va a llamar I1, y por el lado de la resistencia de 1 también está ingresando una corriente que se va a llamar I2. Y no tengo corrientes que vayan saliendo. Entonces, si planteo mi ley de corrientes de Kirchhoff, voy a decir I1 más I2 es igual a 0. Entonces, ¿qué es I1? ¿Qué es lo que está ingresando I1? Está ingresando 28 menos el voltaje del nodo A dividido en la resistencia, que serían 4, más I2. ¿Pero qué es I2? Lo que está ingresando al nodo. ¿Qué está ingresando? 7 volt menos el voltaje del nodo dividido en la resistencia, que sería 1, y todo esto es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo es igual a 4. 4 en 4, 1. O sea, todo lo que tengo en el numerador lo multiplico por 1. Entonces esto me va a quedar como 28 menos V sub A más 4 dividido en 1 son 4. Todo lo del numerador lo multiplico por 4. Esto me va a quedar 4 por 7, 28. Y 4 por menos V sub A, menos 4 V sub A, y todo esto es igual a 0. Ahora junto el V sub A con este que tengo acá, y eso me quedaría como menos 5 de V sub A. El 28 con el 28 lo sumo y esto me quedan 56. Todo esto es igual a 0. El 56 lo paso hacia el otro lado. Menos 5 V sub A es igual a menos 56. Todo esto lo multiplico por menos 1 para que la incógnita me quede positiva. 5 V sub A es igual a 56. Entonces despejo V sub A. V sub A va a ser igual a 56 dividido en 5. Esto me da como resultado que el voltaje del nodo A serían 11,2 volt. Pero ya hemos dicho de que el voltaje del nodo A va a ser igual al voltaje de Thevenin. Entonces este voltaje de Thevenin va a ser de 11,2 volt. Y ahora tengo las dos incógnitas que necesitaba. Tengo resistencia de Thevenin y también tengo voltaje de Thevenin. Entonces ahora puedo armar mi equivalente. Mi equivalente lo vamos a armar de la siguiente manera. Equivalente de Thevenin. Habíamos dicho de que el equivalente de Thevenin siempre venía representado como una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esta resistencia es una resistencia Thevenin y esta fuente es un voltaje de Thevenin, mirado siempre desde dos puntos, desde el punto A y desde el punto B. Y que iba a tener entre ese punto, iba a tener mi resistencia de carga, desde donde yo estaba analizando. Entonces ahora le agrego los valores. Resistencia de Thevenin habíamos dicho de que era 0.8, 0,8 ohm. Voltaje de Thevenin lo acabamos de calcular, 11,2 volt. Resistencia de carga, en este caso nuestra resistencia de carga eran 2 ohm. 2 ohm. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Calcular voltaje y también puedo calcular corriente que tengo presente en esa resistencia de carga. ¿Cómo lo voy a hacer? Ley de Ohm. ¿Qué calculo? Corriente total. Esa corriente total va a ser igual a la corriente de la resistencia de carga, porque hay que recordar de que la corriente en un circuito en serie es la misma para todos los elementos. Entonces, corriente total va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es mi voltaje? 11,2. Resistencia 2,8. Esto es igual a 4 amperes. O sea, en mi resistencia de carga, para este caso, voy a tener circulando una corriente de 4 amperes.
Si tengo 4 amperes, podría calcular cuál es el voltaje de esa resistencia de carga. Va a ser resistencia de carga por corriente total. Entonces, esto va a ser 2 por 4, y esto es igual a 8 volts. Y de esa manera he aplicado mi método Thevenin para el circuito que hemos planteado en un principio. Ahora vamos a simular el circuito que hemos resuelto, donde teníamos una fuente de 28, una fuente de 7, y estábamos realizando nuestra medición de equivalente de Thevenin mirado desde estos dos puntos que están entre la resistencia 2. Entonces el primer paso era obtener cuál era la resistencia equivalente. Para esto vamos a copiar el circuito nuevamente, y habíamos dicho de que cuando nosotros medimos resistencia de Thevenin, las fuentes se iban a transformar como en un cortocircuito, se iban a reemplazar. Entonces para este caso, esta fuente de poder va a ser un cortocircuito, y esta fuente de acá también va a ser un cortocircuito. Y también lo teníamos que calcular si la resistencia de carga, y aquí es donde teníamos que realizar esa medición. Entonces lo primero que hacíamos acá, calculamos cuántos ohms o cuánto es nuestra resistencia Thevenin mirado desde estos dos puntos. Y vamos a calcular, le damos a Run, y nos entrega que nuestra resistencia Thevenin tiene un valor de 0.8, que coincide con lo que hemos calculado en la teoría. Ahora he calculado resistencia Thevenin y ahora me falta calcular voltaje de Thevenin, que es lo que habíamos dicho, de que teníamos que utilizar el mismo circuito, pero ahora mantenemos las fuentes de voltaje. Pero aquí donde estaba la resistencia a carga, nosotros realizamos la medición de voltaje. Medimos voltaje. ¿Qué es lo que nos encontramos? Si conectamos, vamos a medir voltaje, le damos a Run y nos da un voltaje de 11,2, que coincide con lo que hemos calculado en la teoría. Ahora yo perfectamente podría armar mi circuito equivalente de Thevenin. Y habíamos dicho de que nuestro circuito equivalente de Thevenin venía representado, vamos a cambiarle el nombre, este sería voltaje de Thevenin, venía representado por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esta resistencia también va a ser resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cuánto era nuestro voltaje de Thevenin? Eran 12 volts. Aquí le colocamos, o sea, 11.2. Y nuestra resistencia Thevenin eran 0.8. ¿Y qué es lo que iba acá? Nosotros teníamos que conectar nuestra resistencia de carga, porque siempre estamos realizando esta medición entre esos dos terminales de la resistencia de carga. Y ahí tenemos nuestro circuito de Thevenin, o nuestro equivalente de Thevenin final. Y habíamos nosotros medido voltaje en esa resistencia y también corriente. Si quiere medir corriente, vamos a intervenir el circuito, conectamos el amperímetro, le decimos queremos medir corriente y conectamos otro amperímetro, o sea otro voltímetro en este caso, para medir voltaje. Lo configuramos, le decimos que queremos medir voltaje, le damos a Run y coincide. Nosotros habíamos calculado una corriente de 4 amperes que circulaba por esta resistencia. Hay que recordar que la corriente en un circuito serie es la misma para todos los elementos. Y el voltaje que hemos calculado para nuestra resistencia de carga eran 8 volts, que coincide con lo que hemos calculado. Así que con esto damos por finalizado el ejercicio.